Buenos días desde el jardín. Hay un hermoso sol. Digamos, es un hermoso día porque sigo dando vueltas por acá eh, y algo voy a leer. Veamos, he traído esta vez un libro que se llama Últimos rumbos del cuento español, que es del año 69, y este hombre, Eduardo Tijeras, habla sobre el tema y después pone varios cuentos españoles, de autores españoles. Dice algo así dentro de la introducción, que es más larga, pero yo voy a leer una parte. Dice, porque se habla de que hay muchos cuentos en aquellos momentos, y dice, de aquí la inflación cuentística, cuantitativamente inmensa. El cuento cumple dos finalidades importantes. Sirve como ejercicio y de fuente rápida de ingresos, y si bien absolutamente precarias. Después, a medida que se avanza en el terreno de las letras, cabe señalar tres posiciones. El autor que desemboca en la novela o comprende que su auténtico medio expresivo es el teatro, la poesía, el ensayo. El que insiste en el cuento al margen ya de las razones antes expuestas. Pocos en verdad. Y el que no desemboca en nada. Y ni tan siquiera escribe cuentos. Muchos en verdad. Esta clasificación, como es lógica, no tiene valor sistemático ni histórico, pero ayuda a comprender el fenómeno y las dificultades de ordenación. Si el novelista, por el simple hecho de escribir novelas, supone que ya una madurez, el cuentista supone casi siempre un enigma. Y por otra parte, hay que aceptar la afirmación de que un cuento no es cualquier cosa que se escriba. Consigno esto con repugnancia, mas la teoría de los géneros literarios sirve de vez en cuando para algo. Y entonces dice, a propósito, ¿qué es un cuento? ¿Se sabe acaso lo que es un cuento? Quiero decir que si se sabe lo que es un cuento con precisión, con eficacia, es para tener serias dudas. Vaquero Goyena opina que el cuento es un preciso género literario que sirve para expresar un tipo especial de emoción, de signo semejante a la poética, pero que no siendo apropiado para ser expuesto poéticamente, se encuentra en una forma narrativa próxima a la de la novela, pero diferente de ella, en técnica e intención. Y considera también Goyenas que este género supone un desarrollo y perfeccionamiento de la poesía y de la novela. Natalia Ginzburg, menos complicada estéticamente y desde luego menos optimista, escribía cuentos porque tenía hermanos mucho mayores que ella y cuando era pequeña, si hablaba en la mesa, siempre le decían que callara. De esta forma me había acostumbrado a decir siempre las cosas a toda prisa, precipitadamente y con el menor número posible de palabras. Inteligente la chica, ¿no? Enrique Anderson Inberg estima que un modo de llegar a la esencia del cuento es deslindar sus rasgos de los otros géneros parecidos, especialmente los de la novela. Claro está que el deslinde no es absoluto.
Siempre encontraremos cuentos con calidad de novela, novelas con calidad de cuento y novelas o novelines que son cuentos largos o novelas cortas. Para mayor confusión, aún la palabra cuento y novela han sido aplicadas como sinónimo. ¡Cuántas complicaciones!, ¿no? Piensa Anden Sorenberg que las designaciones aplicadas a ese género de literatura son meras palabras y que lo más interesante es detenerse en el análisis y la historia del género mismo. Los animadores del premio para libro de cuentos Leopoldo Alas de Barcelona, movidos por el afán concreto de revitalizar el género, han venido a distinguir el cuento de la narración y de la novela corta y a pensar que los verdaderos cuentos tienen pies y cabeza, principio y fin, en los que pasa algo. Han abogado para que la brevedad no destruya la idea de calidad, pues ocurre que el cuento, lo mismo que el poema, tiene muchísimas cosas aprisionadas y vivas, aunque de un modo tácito en sus páginas. El lenguaje moderno no parece muy posible hablar en términos de pies y cabeza, principio y fin. ¿Qué haríamos con Kafka o con los cuentos de ciencia ficción? Parece oportuno sustituir esas imágenes elementales por una suerte de armonía secreta. En la actualidad, soy incapaz de distinguir una novela corta de un cuento, si no es fijándome aproximadamente en su extensión. Novela, novela corta, novela cortísima. He aquí la única propuesta lógica que se puede hacer. ¿Define el concepto de novela cortísima la idea de cuento? Creo que sí, en su sentido lato, en las mismas medidas en que un cuento sea estúpido o incoherente en su brevedad, lo puede ser una novela en su mayor extensión. No hay reglas fijas. Claro, que el cuento tampoco es exactamente un capítulo de novela o una digresión. En principio, cabe rechazar la idea equivocadamente difundida de que el cuento artificializa bastante la cuestión y no es soportable la idea, al empezar a leer un cuento, de que el autor está concitando una serie de trampas astutas para empatarnos. Al final, los cuentos que dependen de un final tienen poco valor, pues si se invierten los términos y comienza la narración por el final, el encanto desaparece. El ejemplo es burdo y poco realizable, lo comprendo, pero sirve para demostrar que un cuento ha de sostener en otros valores distintos y más profundos que los de la simple armazón formal. Lo cual no excluye, naturalmente, que además del problema humano sutil y rico, se aprovechen todos los recursos que brinda la técnica y el oficio. Precisamente, uno de los problemas más delicados que se le presenta al escritor veterano es la facultad dosificadora de técnica y asunto. Los famosos contenido y forma, que están uno en función de la otra, trabados hasta la confusión, pero siempre a cambio de la mesura más delicada. Esta se manifestará cuando la técnica no pese ni por falta de alcance ni por exceso, y tampoco oscurezca el seno real de los acontecimientos. Como no se me oculta el fondo de palabrería que puede haber en todas estas proposiciones, nunca absolutas, mucho menos finalistas, tanto de remitirme a juicios literales, un cuento es una narración breve, medido por reloj según Poe. El cuento es una lectura que lleva de media hora a 2 horas. He observado que Saroyan, en su libro de cuentos de Word Boyard, traducido por el Vagabundo Integral, tiene un relato
declaración de un escritor, plenamente autobiográfico y confidencial y que equivale como a una declaración de principios. Sin embargo, creo que es un magnífico cuento. Debe servirnos el dato de Sarajan. Lo publicó a los 22 años de su ejercicio como escritor. Una novela famosa e importante de Carlos Fuentes es La muerte de Artemio Cruz, que en principio parece muy trabada y coherente. No obstante, me arriesgaría a extraer de ella 2 o 3 soberbios cuentos dotados de singular independencia expresiva y expresividad, concretamente todo el capítulo 1947, septiembre 11, en que la novela desempeña función retrospectiva. Kafka, en fin, tiene un cuento de 8 renglones, El pueblo más cercano. Así es que los ejemplos difusos se multiplican e impiden organizar juicio sistemático. Cualquier lector podrá argumentar que el cuento citado de Kafka en modo alguno lo define más que la condena o un artista del hambre. Justo, pero de aquí se deduce la inmediata consecuencia de que lo que existe para el autor de cuentos, para el escritor en general, no son reglas fijas, sino un sentido intransferible de responsabilidad, de ambición expresiva. Eso es lo que vale la pena juzgar. Y señalo, en prueba de lo me acerto, la existencia de autores que sin ser Kafka se han permitido el lujo impresionante de escribir cuentos de 3 renglones. Detrás de todo esto no queda más que la conciencia solitaria de cada autor. Por lo demás, el sintetismo extremado tiene su origen en antiguas civilizaciones orientales, remozadas modernamente por Kafka, Poe, Bradbury, Borges, que han incorporado y fundido a las fabulaciones orientales la ciencia ficción. Es curiosa esta identidad temporal, mas no afecta por ahora el objetivo de nuestro estudio. Y sigue, hay mucho para hablar. Como quien dice, uno se marea de tantas cosas, pero lo efectivo es el resultado de un cuento. Un cuento, sí, tiene que ser una responsabilidad del autor de qué está diciendo, cómo lo está diciendo. Y no importa la longitud o la cantidad de renglones, o si puede parecer una novela, importa el contenido. Les agradezco su atención en esta hermosa mañana de domingo, donde el sol me está dando de pleno y detrás mío hay algunas flores, algunos árboles. Hasta pronto con el canto de los pájaros.